Eliana abrió la puerta de su salón a las 9 en punto de la mañana, como había hecho cada día laborable durante los últimos 11 años. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el ligero aroma de los cosméticos profesionales, creando esa atmósfera por la que las clientas adoraban esplendor. Se dirigió al mostrador de la recepción, encendió el ordenador y revisó la agenda del día. 14 citas, 3 de ellas para tintes y el resto para cortes y peinados. Un día ajetreado, pero ya estaba acostumbrada. Mariana, la estilista jefe, apareció 10 minutos después con una caja de bollería recién hecha de la panadería de al lado. Buenos días, Eli. Te he traído los bollos de guayaba que tanto te gustan. Eliana sonrió mientras se servía café de la máquina. Gracias. ¿Cómo está tu hija? ¿Le ha bajado la fiebre? Sí, ya está mejor. Los antibióticos habían surtido efecto. Hablaron de algunos asuntos de trabajo. Había que pedir un nuevo lote de pintura, uno de los secadores había empezado a fallar y al día siguiente tenían una inspección de la autoridad sanitaria. Eliana tomaba notas en su libreta mientras respondía a los mensajes del chat. El proveedor confirmó la entrega para pasado mañana y el contable envió el informe del mes pasado. Las cifras eran buenas. El salón generaba ingresos estables. La cartera de clientes crecía y Eliana podía permitirse no solo mantener a su familia, sino también ahorrar para el futuro. La primera clienta llegó a las 9:05. La señora Renata, una clienta habitual que se teñía allí cada 3 semanas y siempre pedía un peinado para una celebración o simplemente para animarse. Eliana, querida, qué bien que estés aquí. Abrazó a la dueña del salón como a una vieja amiga. Tengo que estar impecable para el aniversario de mi hermana el sábado. Mariana ya te está esperando. ¿El tono habitual? Sí, castaño. Como siempre. Y tal vez un poco más claro cerca de la cara. Eliana acompañó a Renata a la silla, habló con el peluquero sobre los detalles del tinte y volvió al mostrador. El día transcurría según lo previsto. Las clientas iban y venían, los peluqueros trabajaban con precisión, la música sonaba en bajo volumen, creando un ambiente acogedor. Eliana comprobaba la calidad del trabajo, se acercaba a cada clienta y se interesaba por si todas estaban satisfechas. Sabía que el éxito del salón no solo dependía de la profesionalidad de los estilistas, sino también del ambiente, de que cada mujer que cruzaba la puerta de Esplendor se sintiera especial. Durante la pausa para comer, Eliana revisó las cuentas y realizó varias transferencias. Alquiler, salarios, facturas de servicios públicos, compra de materiales. Tenía todos los números en la cabeza, cada real contabilizado. Construyó este negocio desde cero, empezando con una pequeña habitación alquilada en las afueras, donde trabajaba sola, combinando las funciones de estilista, administradora y limpiadora. Pasaron más de 10 años antes de que pudiera permitirse un local en el centro del barrio y contratar a 3 peluqueros y un administrador. Fabrizio le decía que trabajaba demasiado, que tenía que vivir de forma más sencilla, pero Eliana no sabía hacerlo de otra manera. Quería estabilidad, seguridad en el futuro, y lo había conseguido con sus propias manos. A las 6 de la tarde, la última clienta pagó y se marchó, satisfecha con su nuevo corte de pelo. Eliana ayudó a los peluqueros a recoger, comprobó que todo estuviera apagado, cerró la peluquería y se fue a casa. De camino, se detuvo en el supermercado y compró comida para la cena. Fabricio había prometido estar en casa a las 8 y por la mañana había dicho que sería un día tranquilo, con solo un par de consultas. En casa, Eliana se cambió de ropa, preparó pollo con verduras y puso la mesa. A las 8, Fabricio no apareció. A las 9:15, le envió un mensaje. Él respondió 20 minutos después. Me voy a retrasar. Un cliente quiere discutir los detalles de un viaje. No me esperes, cenaré en la ciudad. Eliana guardó el plato en la nevera y cenó sola, mientras echaba un vistazo a las noticias en su teléfono. No era de esas esposas que montan escándalos por los retrasos en el trabajo. Entendía que Fabricio tenía días impredecibles. Pero últimamente esos días se habían vuelto demasiado frecuentes. Fabricio regresó alrededor de las 11. Estaba de buen humor. Besó a Eliana en la mejilla y se fue al baño. Eliana estaba sentada en la sala con un libro, pero no leía, solo fingía hacerlo. ¿Qué tal?, le preguntó cuando salió, ya vestido con ropa de casa. Bien, cansado, la verdad. Este cliente me ha vuelto loco.
Quiere hacer un tour por Europa de 3 semanas, pero con un presupuesto como para un fin de semana en Río. Fabricio se dejó caer en el sofá junto a ella y cogió el mando de la televisión. ¿Has cenado? Sí. He comido algo rápido en una cafetería. Eliana lo miró. Fabricio estaba concentrado en la pantalla, cambiando de canal. Ella notó que él ya no la miraba como antes. Antes siempre le contaba los detalles de su día, compartía historias divertidas sobre los clientes, se quejaba de sus jefes. Ahora sus respuestas eran breves, rutinarias. ¿Has pasado toda la tarde en el trabajo? Eliana intentó hablar con calma, sin presionar. Fabricio giró la cabeza, con una mirada de sorpresa. ¿Y dónde si no? Eli, ¿qué te pasa? Nada. Es solo que últimamente te quedas hasta tarde a menudo. Mi trabajo es así, ya lo sabes. Los clientes no eligen el momento. Volvió a fijar la vista en la televisión y encontró un partido de fútbol. Eliana quería preguntarle algo más, pero se calló. No quería ser una esposa pesada. No quería convertirse en una de esas que revisan los teléfonos y hacen interrogatorios. Se levantó, le deseó buenas noches y se fue al dormitorio. Fabrizio murmuró algo en respuesta, sin apartar la vista de la pantalla. Ella se acostó en la oscuridad, escuchando los sonidos del televisor desde la sala de estar. Fabrizio no vino a dormir hasta una hora después. Se acostó en su lado de la cama, se dio la vuelta hacia la pared y casi inmediatamente comenzó a roncar. Eliana miraba al techo. Antes siempre hablaban antes de dormir. Discutían planes, compartían impresiones. Antes él la abrazaba, le besaba el hombro, le susurraba algo tierno. Ahora entre ellos había un espacio frío que cada día se hacía más grande. Al día siguiente, Eliana se despertó antes de que sonara el despertador. Fabricio aún dormía. Se levantó en silencio, se duchó y se vistió. En la cocina preparó café y tostadas. Fabricio apareció cuando ella ya se disponía a marcharse. «Buenos días», dijo bostezando y estirándose. «Buenos días. El café está listo». «Gracias». Se sirvió una taza y se sentó a la mesa. Eliana se dio cuenta de que volvía a estar pegado al teléfono. La pantalla estaba girada hacia él y sus dedos tecleaban rápidamente. Sonrió al leer el mensaje, luego se dio cuenta y levantó la vista. «¿Qué?» «Nada». Eliana cogió el bolso. «Me voy. ¿Estarás en casa por la noche?» «No lo sé. Quizá me entretenga. Te llamaré». Salió del apartamento con un peso en el pecho. Durante todo el día en la peluquería intentó distraerse con el trabajo, pero sus pensamientos volvían a Fabricio, a su distanciamiento, al teléfono que ahora ocultaba. Por la noche regresó a casa alrededor de las 7. Fabricio estaba en casa, sentado frente al ordenador en el salón, mirando algo. «Hola», dijo Eliana, dejando el bolso en la mesita. «Hola». Ella fue a la cocina y empezó a preparar la cena. Fabricio no salió, no se ofreció a ayudar, como solía hacer a veces. Eliana cortaba verduras y oía los sonidos del vídeo del ordenador y las risas de Fabricio. Se secó las manos y se acercó a él. «¿Qué estás viendo?» «Una reseña sobre un nuevo hotel en Bahía. Estoy pensando en ofrecérselo a los clientes». Eliana asintió y miró la pantalla. Efectivamente, era un vídeo sobre el hotel. Volvió a la cocina. La cena transcurrió en silencio. Fabricio comía mirando el teléfono. Eliana le hacía las preguntas de rigor y obtenía respuestas monosilábicas. Después de cenar, él dijo que estaba cansado y se fue a dormir temprano. Eliana se quedó sola, lavó los platos y limpió la mesa. Luego recogió la ropa sucia para lavar. Sacó la camisa de Fabricio, la que había llevado ayer. Cuando iba a ponerla en la cesta, vio algo en el cuello. Un pelo largo, rubio claro, casi cobrizo. Eliana tenía el pelo oscuro, casi negro. Sacó el pelo y lo miró a la luz. Era largo, claramente de mujer. Su corazón comenzó a latir más rápido. Eliana estaba de pie en la cocina, sosteniendo el cabello ajeno en sus manos, y las explicaciones se agolpaban en su cabeza. Tal vez era de una clienta. Tal vez se había apoyado en alguien en el autobús. Tal vez era de una compañera de trabajo. Pero todas estas explicaciones le parecían falsas, incluso a ella misma. Se dirigió al dormitorio. Fabricio estaba acostado bajo la manta, respirando tranquilamente. Eliana se acercó a la cama y se sentó en el borde. «¡Fabricio!». Él se movió y abrió los ojos. «¿Mm?». «Había un cabello ajeno en tu camisa. De mujer».
Él parpadeó y se incorporó sobre el codo. ¿Qué? Pelirrojo claro, largo. ¿De dónde es? Fabrizio se frotó la cara con la mano y bostezó. Elia, no lo sé. Probablemente de una clienta. Hoy tuve una consulta con una mujer. Se inclinaba mucho hacia el monitor cuando le mostraba las opciones de los tours. Estuvimos mucho tiempo eligiendo hoteles. Quizás fue entonces. ¿Tenía el pelo pelirrojo? No lo recuerdo. Quizás. ¿Qué más da? Se tumbó de nuevo y se cubrió con la manta. Ellie, quiero dormir. ¿Qué pasa? ¿Estás celosa? No. Solo preguntaba. Pues vete a dormir. Mañana hay que madrugar. Eliana se tumbó a su lado, pero no conseguía conciliar el sueño. Yacía con los ojos abiertos, escuchando la respiración de su marido, y tratando de convencerse de que todo estaba bien. Que solo estaba cansada, que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Pero en su interior, en lo más profundo, se agitaba un frío presentimiento de que algo había cambiado, y que ese algo ya no se podía revertir. Eliana se despertó con la cabeza pesada y la sensación de no haber dormido en absoluto. Fabrizio ya se había ido a trabajar, sin siquiera despertarla. En la mesa de la cocina había una taza de café vacía, sin más rastros de su presencia. Se preparó mecánicamente, se tomó un espresso fuerte y se fue al salón. Pasó todo el día como en una nube, sonriendo automáticamente a las clientas, respondiendo a sus preguntas, supervisando el trabajo de los peluqueros, pero con la mente en otra parte. A la hora de comer, no pudo aguantar más y le escribió a Isidora. Esta le respondió casi inmediatamente. Estoy libre después del trabajo. ¿Nos vemos en nuestra cafetería a las 6? Eliana aceptó. El resto del día se hizo eterno, pero por fin dieron las 6 de la tarde y le entregó las llaves al administrador, pidiéndole que cerrara el salón. La cafetería, Luis, estaba a 2 manzanas del salón. Era un lugar pequeño y acogedor, donde ella e Isidora se reunían regularmente desde hacía 15 años. Isidora ya estaba sentada en su mesa habitual junto a la ventana, con una taza de capuchino humeante delante de ella. Al ver a Eliana, la saludó con la mano. «Hola, tienes muy mal aspecto», dijo Isidora sin rodeos cuando Eliana se sentó a su lado. «Gracias. Tú también sabes cómo animarme». Eliana intentó sonreír, pero le salió torcida. El camarero se acercó y Eliana pidió un café solo. Cuando se alejó, Isidora se inclinó hacia ella y la miró fijamente a los ojos. «¿Qué ha pasado? En tu mensaje decías que tenías que hablar conmigo. ¿Problemas con el salón?» «No, con el salón todo va bien. Es... es Fabrizio». Isidora se recostó en la silla y una expresión que Eliana no supo interpretar se deslizó por su rostro. Algo entre la compasión y el «ya me lo imaginaba». «Cuéntame». Eliana comenzó a hablar. Lentamente, eligiendo las palabras, contó lo que había pasado en las últimas semanas. La distancia de Fabrizio, sus constantes retrasos, el teléfono que ahora no soltaba y escondía con la pantalla hacia abajo. Sobre cómo había dejado de interesarse por sus asuntos, su día a día, su vida. Sobre el pelo en la camisa. Isidora escuchaba en silencio, solo asintiendo de vez en cuando y sorbiendo café. «¿Y qué dijo sobre el pelo?», preguntó cuando Eliana se calló. Que era de una clienta, que ella se había inclinado hacia el monitor durante la consulta. «Bueno, técnicamente es posible». «Sí, es posible, pero ¿y sí? Ya sabes. No es solo el pelo, es todo en conjunto. Ha cambiado». Él... Eliana apretó la taza con ambas manos, sintiendo un nudo en la garganta. Se comporta como si yo le molestara, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Isidora se quedó callada un momento y luego suspiró. «Escucha, no quiero decirte nada que te ofenda, pero sabes que siempre digo lo que pienso, ¿verdad?» Eliana asintió. «Fabricio siempre ha sido egoísta. Cuando empezaste a salir con él, vi lo mucho que le gustaba que le prestaran atención, lo mucho que le gustaba ser el centro de atención. ¿Recuerdas tu cumpleaños cuando cumpliste 28 años? Se pasó toda la noche contando chistes a sus amigos, mientras tú te quedabas al margen y ponías la mesa. Era tu fiesta, Eli, pero él la convirtió en la suya». Eliana recordaba aquella noche. Recordaba lo molesta que se había sentido entonces, pero Fabricio se disculpó después, diciendo que solo quería animar a los invitados, que no quería que se aburrieran. Y ella lo perdonó. Siempre lo perdonaba.
No digo que te esté engañando, continuó Isidora, porque no lo sé, pero digo que es capaz de hacerlo. Y si tu intuición te dice que algo no va bien, quizá deberías hacerle caso. No hagas escándalos ni le acuses sin pruebas. Pero estate atenta, observa. Si está limpio te tranquilizarás. Y si no, al menos sabrás la verdad. ¿Y qué hago? ¿Contrato a un detective? ¿Le sigo? No hace falta un detective. Solo estate más atenta. Fíjate en los detalles. Escucha lo que dice, cómo se comporta. Presta atención a las rarezas. Tarde o temprano, si hay algo, se delatará. Siempre se delatan. Eliana se terminó el café. Estaba amargo y quemaba, pero casi no notaba el sabor. Gracias por escucharme. Siempre, ya lo sabes. Y Ellie, estoy de tu lado. Pase lo que pase, recuérdalo. Se quedaron un rato más, hablando del trabajo de Isidora, de su hijo, que se estaba preparando para los exámenes de la universidad. Eliana estaba agradecida por ese respiro, por la oportunidad de distraerse de sus pensamientos durante al menos media hora. Pero cuando se despidieron y Eliana se subió al coche, todo volvió. La inquietud, las dudas, el miedo. No se fue directamente a casa. En su lugar, se detuvo en el supermercado, recorrió los pasillos y colocó en la cesta productos que no eran realmente necesarios. Simplemente quería retrasar el momento de regresar. Pero al final, tuvo que ir a casa de todos modos. Eran alrededor de las 8 de la tarde cuando abrió la puerta del apartamento. Fabricio no estaba. No le sorprendió. Fue a la cocina y colocó las compras. Luego decidió sacar la basura, ya que la bolsa estaba llena. Abrió el cubo y vio una pequeña caja de cartón encima. Eliana frunció el ceño y la sacó. Era el envase de un perfume, caro, a juzgar por el nombre de la marca. Amaranto Noir, decía en letras doradas. Eliana nunca había oído hablar de esa fragancia, y desde luego, nunca la había comprado. Llevaba 5 años usando el mismo perfume, ligero y floral. Su corazón volvió a latir más rápido. Eliana giró la caja entre sus manos. Estaba vacía. No quedaba nada dentro, salvo un ligero aroma dulzón. Pesado, intenso, nada parecido a su perfume habitual. Alguien había traído ese perfume allí. Alguien lo había abierto allí. Y ese alguien no era ella. Eso estaba claro. Eliana dejó la caja sobre la mesa, sacó el teléfono y le hizo una foto. Luego se sentó y se quedó mirando el envase, tratando de encontrar una explicación. Quizás Fabricio se lo había comprado como regalo. Pero entonces, ¿por qué tiró la caja sin darle el regalo? ¿Y por qué no le avisó? Quizás era un regalo para otra persona, para una compañera de trabajo, para una clienta. Pero ¿por qué abrir el regalo en casa? Todas las explicaciones eran inverosímiles. Eliana lo sabía, pero aún así intentaba convencerse de que había una razón lógica, que estaba exagerando, que se estaba alarmando por nada. Fabricio regresó a las 9:30. Entró en el apartamento, dejó las llaves en la mesita y se quitó los zapatos. «Hola, ¿ya has comido?» Eliana estaba sentada en el sofá del salón. No le enseñó la caja. Ahora no. Primero quería observar cómo se comportaba, si estaba nervioso o se sentía culpable. «Todavía no. ¿Vas a cenar?» «Sí, tengo hambre. No he comido nada en todo el día». Fue a la cocina y abrió la nevera. Eliana se levantó y lo siguió. Fabricio sacó las sobras de la cena de ayer y las metió en el microondas. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó Eliana, tratando de hablar con neutralidad. «Bien, mucho trabajo. He estado tramitando los visados para el grupo. Siempre es un rollo». «¿Y tú?» «Lo mismo de siempre. Tuve una reunión con Isidora después del trabajo». «Ah, ¿cómo está?» «Bien». El microondas pitó. Fabricio sacó un plato, se sentó a la mesa y empezó a comer. Eliana se quedó de pie junto a la nevera, observándolo. Comía rápido, sin levantar la vista. Junto a él, sobre la mesa, estaba el teléfono, con la pantalla hacia abajo. «Fabricio», comenzó ella, «quería preguntarte algo. ¿Has comprado perfume últimamente?» Él levantó la cabeza y frunció el ceño. «¿Perfume? No. ¿Por qué?» «Es que encontré una caja en la basura, de un perfume caro. Amaranto Noir». Su rostro se quedó paralizado por un instante, pero rápidamente se recompuso. «Ah, eso. Sí, lo compré. Quería regalártelo, pero luego pensé que probablemente preferirías elegirlo tú misma. Así que lo devolví a la tienda.
Tiré la caja porque ya estaba abierta cuando probé la fragancia. Eliana lo miró. Mentira. Sentía que era mentira. Por sus ojos, por cómo se le crispó el músculo de la mejilla, por cómo se le ocurrió una explicación demasiado rápido. Entiendo, dijo en voz baja. Lástima que no me consultaras primero. Bueno, quería darte una sorpresa. No ha salido bien. Se encogió de hombros y volvió a comer. Eliana salió de la cocina. Le temblaban las manos. Fue al dormitorio, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Isidora tenía razón. Había que observar, recopilar datos, no sacar conclusiones precipitadas. Pasó los 2 días siguientes muy tensa. Trabajaba en el salón, sonreía, hablaba con las clientas, pero parte de su mente estaba constantemente ocupada pensando en Fabrizio. Observaba cómo se preparaba para ir al trabajo, cómo regresaba, cómo se comportaba en casa. Él seguía igual de distante, seguía escondiendo el teléfono, seguía encontrando razones para quedarse hasta tarde. El jueves, Eliana decidió salir del salón antes de tiempo. Le dijo a Mariana que no se sentía bien y a las 3 de la tarde se fue a casa. Su corazón latía con fuerza durante todo el camino. No sabía qué esperaba encontrar. Quizás nada. Quizás Fabricio estaría tranquilamente sentado frente al ordenador, trabajando. Quizás todas sus sospechas eran solo fruto de su imaginación enferma. Subió a su piso y abrió la puerta del apartamento. Dentro estaba todo en silencio. No había nadie en casa. Eliana recorrió las habitaciones, comprobándolo todo. Todo estaba en su sitio, nada sospechoso. Sintió al mismo tiempo alivio y decepción. Alivio por no haber encontrado nada terrible. Decepción por no haber obtenido respuestas. Se cambió de ropa, preparó té y se sentó en la sala de estar. Encendió la televisión para tener ruido de fondo. Decidió que esperaría a Fabrizio en casa. Tal vez podrían hablar normalmente. Quizás simplemente le diría directamente lo que sentía, lo que sospechaba, y él se lo explicaría todo. O confesaría. Eliana no sabía qué quería más. A las 5:30 oyó voces en el rellano. Una voz femenina que reía y otra que se parecía a la de Fabrizio. Eliana se levantó y se quedó inmóvil. Las voces se acallaron. Se acercó a la puerta y escuchó. Nada. Pero su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Eliana abrió la puerta y salió al rellano. No había nadie. Escuchó y oyó cómo se cerraba una puerta en el piso de arriba. Quizás le había parecido, quizás eran los vecinos, o quizás se estaba volviendo loca. Volvió al apartamento, pero ya no podía quedarse quieta. Caminaba de una habitación a otra, sin encontrar su lugar. A las 6 de la tarde llamó a Fabrizio. ¿Hola? Hola, soy yo. ¿Dónde estás? En el trabajo, ¿dónde si no? ¿Ha pasado algo? No, solo quería saber cuándo llegarás a casa. No lo sé. Probablemente sobre las 8. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Bien, entonces nos vemos esta noche. Colgó el teléfono. ¿Entonces no era su voz? Eliana sentía que se estaba volviendo loca, que estaba perdiendo el control de la situación, de sus pensamientos, de su vida. Por la noche, cuando bajaba las escaleras para tirar la basura, la detuvo su vecina del piso de arriba, la señora Casia. Una anciana con cara de eterna insatisfacción que lo sabía todo sobre todos los vecinos del edificio. Eliana, querida, ¿puedes dedicarme un momento? Eliana se dio la vuelta y esbozó una sonrisa. Sí, claro, señora Casia. ¿Ha pasado algo? Casia se acercó y miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. No quería entrometerme, ya sabes, no es asunto mío, pero pensé que debía saberlo, porque si fuera mi marido, me gustaría que me lo dijeran. Eliana sintió un escalofrío. ¿De qué está hablando? Bueno, he visto varias veces. En fin, cuando estás en el trabajo por la tarde, una mujer joven viene a tu apartamento. La he visto 3 o 4 veces en las últimas semanas. Pelirroja, llamativa. Una vez salía del apartamento cuando ella subía las escaleras. Entró, tenía llave. Eliana se quedó allí, incapaz de moverse. Las palabras de Casia la golpearon como un balde de agua fría. ¿Estás segura de que viene a vernos? Absolutamente. Vivo justo encima de ti, querida. Sé cuál es tu puerta. No quiero chismorrear, pero me pareció que no estaba bien, que debías saberlo. Quizás sea una pariente, la hermana de tu marido.
Fabricio no tiene hermana, susurró Eliana. Casia negó con la cabeza con simpatía. Entonces, quizá deberías hablar con él. No quiero arruinarte la vida, pero tampoco puedo callarme. Perdona si te he molestado. Eliana asintió con la cabeza, incapaz de pronunciar una sola palabra. Casia le dio una palmada en el hombro y se fue a su habitación. Eliana se quedó en el rellano de la escalera, apretando la bolsa de basura en la mano, y sintió cómo todo se le encogía por dentro. Volvió al apartamento. Fabricio ya estaba en casa, sentado en el sofá, viendo la televisión. Al ver a Eliana, sonrió. Ah, ¿has sacado la basura? Ibas a hacerlo yo, pero te has adelantado. Eliana cerró la puerta y se apoyó contra ella con la espalda. Miró a su marido y sintió una oleada de ira, dolor y traición. Fabricio, tenemos que hablar. Él se volvió hacia ella y frunció el ceño. ¿Sobre qué? Hoy estás muy rara. ¿Quién es esa mujer pelirroja que viene aquí cuando no estoy en casa? Silencio. Fabricio la miraba y se notaba en su rostro que estaba pensando frenéticamente qué responder. Luego se rió, pero fue una risa forzada. ¿De qué estás hablando? ¿Qué mujer pelirroja? No me mientas. La vecina la ha visto varias veces. Entra aquí con una llave, Fabricio. Tiene la llave de nuestro apartamento. Se levantó y levantó las manos en señal de reconciliación. Eli, cálmate. Es un malentendido. No hay ninguna mujer pelirroja. Casia, ¿verdad? Siempre ha sido una chismosa. Se inventa cosas para sembrar la discordia. Ya sabes cómo son las ancianas solitarias. No tienen nada mejor que hacer que meter las narices en los asuntos ajenos. ¿Se inventó el pelo en tu camisa? ¿Se inventó la caja de perfume en la basura? ¿Se inventó que estás siempre al teléfono, que me evitas, que mientes sobre los retrasos en el trabajo? La voz de Eliana se hacía cada vez más fuerte y ya no podía contenerse. Todo lo que se había acumulado durante las últimas semanas salió a la luz. Fabricio también empezó a levantar la voz. «Estás loca. ¿Por qué me estás interrogando? ¿Por las palabras de una anciana? ¿No confías en mí? Después de tantos años, ¿crees que soy capaz de hacer algo así? ¿Y eres capaz? No, no soy capaz. El hecho de que me lo preguntes demuestra lo poco que sabes de mí. Entonces explícamelo. Explícame todo. Explícame por qué los vecinos ven a una mujer en nuestra puerta. Explícame por qué te comportas como un extraño desde hace meses. No tengo por qué explicarte nada. No soy un niño para tener que dar explicaciones de cada uno de mis pasos. Intentas controlarme, Eliana. Quieres saber dónde estoy, con quién, qué hago. Esta relación no es sana. Es asfixiante. Quiero saber la verdad. La verdad es que eres una paranoica. La verdad es que te has obsesionado y ahora ves infidelidad donde no la hay. Quizás deberías escuchar menos a tus amigas y confiar más en tu marido. Cogió la chaqueta del perchero y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Voy a dar un paseo. Necesito calmarme. No puedo estar cerca de ti cuando estás así. No te atrevas a irte. No hemos terminado de hablar. Para mí sí. Cerró la puerta de un portazo. Eliana se quedó parada en medio de la sala, temblando de ira e impotencia. No lloraba, no tenía lágrimas. Solo tenía la fría y dolorosa certeza de que él mentía, que todo lo que había dicho era mentira, y que ya no podía fingir que no lo veía. Fabricio regresó tarde por la noche, cuando Eliana ya estaba acostada en la cama, incapaz de dormir. Se desnudó en la oscuridad, se acostó en su lado de la cama, dando la espalda a la pared. No hablaron. El silencio entre ellos se volvió denso, casi tangible, y Eliana sentía cómo le oprimía el pecho, impidiéndole respirar profundamente. Por la mañana, Fabricio se marchó temprano, sin siquiera desayunar. Eliana le oyó prepararse y cerrar la puerta de un portazo. Se levantó, se duchó, pero no le apetecía ir al salón. En lugar de eso, cogió el teléfono y llamó a su madre. «Mamá, ¿estás en casa? ¿Puedo ir a verte?» Benedita vivía al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento que había comprado tras jubilarse. Siempre había sido una mujer independiente, acostumbrada a confiar solo en sí misma. Al enviudar a los 45 años, no buscó un nuevo marido, sino que se centró en el trabajo y en la educación de su hija. Eliana respetaba a su madre por su fuerza, aunque a veces esa fuerza le parecía excesiva, casi cruel. «Por supuesto, ven. ¿Ha pasado algo?»
En la voz de Benedita se percibía inmediatamente la inquietud. Hablaremos cuando llegue. Eliana le escribió a Mariana que hoy llegaría más tarde y le pidió que abriera el salón sin ella. Luego se subió al coche y atravesó toda la ciudad. El trayecto le llevó aproximadamente una hora. Durante todo ese tiempo intentó formular lo que le diría a su madre, cómo le explicaría la situación, pero las palabras se le trababan y los pensamientos se le escapaban. Benedita la recibió en la puerta. Llevaba una bata, el cabello canoso recogido en un moño pulcro y gafas de lectura. Al ver a su hija, frunció el ceño de inmediato. «Dios mío, Eliana, ¿qué aspecto tienes? Entra, voy a preparar el té». El apartamento de su madre era pequeño, pero acogedor. Dos ventanas daban al patio, donde crecían viejos mangos. En los alféizares había macetas con geranios y en las paredes colgaban fotografías. Eliana de niña, Eliana en la graduación, la foto de la boda. Eliana se detuvo involuntariamente en la última. Ella con un vestido blanco, Fabrizio con traje, ambos sonriendo. Entonces, 12 años atrás, le parecía que había encontrado la felicidad, que todo iba a salir bien. Benedita trajo el té y se sentó frente a su hija en la pequeña mesa de la cocina. «Cuéntame». Eliana comenzó a hablar. Lo contó todo. Lo del pelo, lo del perfume, lo de su vecina Casia, lo de la pelea con Fabrizio. Hablaba rápido, de forma incoherente, y sentía un nudo en la garganta. Benedita escuchaba en silencio, solo bebiendo té de vez en cuando. Cuando Eliana terminó, se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Entonces Benedita suspiró y dejó la taza sobre la mesa. «Te advertí que ese hombre te arrastraría al abismo. Hace 12 años, cuando anunciaste que te casabas con él, te dije que no era adecuado para ti, que era débil, irresponsable, que viviría a tu costa. No me hiciste caso». Eliana sintió cómo le brotaba una protesta en su interior. «Mamá, eso no me ayuda ahora. No he venido para eso». «¿Y para qué? ¿Para que te consuele? ¿Para que te acaricie la cabeza y te diga que todo va a salir bien? Eliana, eres una mujer adulta, eres exitosa, independiente, tienes tu propio negocio. No necesitas a ese hombre, él te necesita a ti. Siempre te ha necesitado. Ha vivido de tu dinero, se ha aprovechado de lo que tú has construido y ahora, además, te engaña. ¿Y me preguntas qué hacer?». La voz de Benedita era dura, casi fría, pero Eliana sabía que detrás de esa dureza se escondía la preocupación. Su madre siempre había sido así, directa, incapaz de compadecerse y consolar, pero siempre decía la verdad. «No sé qué hacer, mamá. No sé cómo estar segura. ¿Y si realmente no me está engañando? ¿Y si todos son coincidencias?». Benedita miró a su hija fijamente. «¿Tú misma crees en eso? ¿En las coincidencias?». Eliana bajó la mirada. «No. Entonces, ¿por qué intentas engañarte a ti misma? ¿Por qué lo defiendes?». «Eliana, entiendo que te duela. Entiendo que lo amabas. Quizá aún lo amas. Pero el amor no debe cegarte. No debe convertirte en una víctima. Tu padre, que en paz descanse, era un buen hombre. Pero incluso él a veces se equivocaba. A veces actuaba mal. Y yo siempre se lo decía directamente. No escondía la cabeza bajo el ala, no fingía que todo iba bien. Si quieres vivir con dignidad, debes ser capaz de mirar la verdad a los ojos». Eliana asintió con la cabeza. Las palabras de su madre eran duras, pero justas. Ella misma lo entendía, pero no quería admitirlo. «¿Y qué debo hacer?». «Actuar. No te compadezcas de ti misma. No esperes a que él confiese o a que la situación se resuelva por sí sola. Si quieres saber la verdad, búscala. Y cuando la encuentres, prepárate para tomar una decisión, sea cual sea. Y, Eliana, recuerda, no estás sola. Puedes contar conmigo. Siempre». Benedita extendió la mano y cubrió la de su hija con la suya. Eliana sintió el calor de ese contacto, y algo se rompió en su interior. Se echó a llorar. En silencio, sin hacer ruido, las lágrimas simplemente corrían por sus mejillas y no podía parar. Benedita se levantó, se acercó y abrazó a su hija, apretando su cabeza contra su hombro. «Llora, llora, llora todo lo que necesites, y luego sécate las lágrimas y ve a hacer lo que tengas que hacer». Se quedaron así durante unos minutos. Luego, Eliana se recompuso, se secó la cara con un pañuelo y se bebió el té frío. «Gracias, mamá». «De nada, ahora vete. Tienes la peluquería.
el trabajo. La vida sigue, pase lo que pase. Eliana se alejó de su madre con un sentimiento pesado, pero de alguna manera más claro. Benedita tenía razón. Hay que actuar. Hay que averiguar la verdad, sea cual sea. Llegó al salón a la hora del almuerzo. Mariana la recibió con alivio. Eli, qué bien que hayas venido. Hoy hemos tenido un problema con el suministro. Nos han traído los tonos de pintura equivocados. He tenido que llamar y discutir. Pero ya lo he solucionado todo. No te preocupes. Gracias, Mariana. Has estado genial. Eliana se sumergió en el trabajo. Atendió a las clientas. Revisó los documentos. Habló con los proveedores. El trabajo siempre había sido su salvación. El lugar donde se sentía en control. Donde todo dependía solo de ella. Al atardecer estaba físicamente agotada y eso era bueno. El cansancio físico amortiguaba un poco el dolor moral. Cuando regresó a casa alrededor de las 7 de la tarde, se encontró con Ernesto en la escalera. El vecino de abajo subía con una bolsa de la compra. Vio a Eliana y la saludó con la cabeza. Buenas tardes, señora Eliana. Buenas tardes, Ernesto. Subieron juntos. Ernesto era un hombre callado. Rara vez entablaba conversación. Prefería mantenerse al margen. Eliana sabía poco sobre él. Había enviudado hacía varios años, trabajaba como electricista y no tenía hijos. Siempre era educado pero distante. Cuando llegaron al piso de Eliana, Ernesto se detuvo. Señora Eliana, perdone que la moleste. Tengo un asunto que tratar. Eliana se dio la vuelta. Sí, claro. ¿Ha pasado algo? Ernesto dudó, cambió la bolsa de una mano a la otra. Verá, en mi apartamento hay un interruptor en el baño que no funciona bien. Yo soy electricista, claro, pero hay un problema con el cableado de la pared, y la pared es común, justo debajo de su apartamento. Tendré que pasarme por su casa para comprobar de dónde viene el cable. Me llevará unos 15 minutos. ¿Cuándo le viene bien? Eliana asintió. Por supuesto, no hay problema. ¿Quiere venir ahora mismo? Si no le supone ninguna molestia. Subieron a su piso y Eliana abrió la puerta. Ernesto entró y se dirigió al baño. Eliana dejó el bolso y se quitó los zapatos. Ernesto salió del baño unos minutos después con un aparato en las manos. Todo está claro. El problema no está en su casa. Gracias por dejarme comprobarlo. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta y se volvió hacia Eliana. Señora Eliana, no quiero parecer indiscreto, pero creo que debo decirle algo. Eliana sintió un escalofrío. Ya sabía lo que iba a decir. Le escucho. Ernesto se sentía claramente incómodo. Miró hacia otro lado y cambió el peso de un pie a otro. Verá, llevo un mes trabajando desde casa, haciendo documentación, y varias veces he visto a una mujer joven entrar en su apartamento cuando usted no estaba. Pelirroja, de 25 o 30 años. No quería entrometerme en los asuntos ajenos, pero me pareció que no estaba bien, que usted debía saberlo. Puede que sea una pariente o una amiga, pero, en fin, he considerado necesario decírselo. Eliana se quedó de pie, apretando los puños, y sintió cómo todo en su interior se contraía en un doloroso nudo. Otra confirmación más. Otro testigo más. Gracias, Ernesto. Gracias por decírmelo. Es importante para mí. Ernesto asintió con la cabeza. Perdona si te he hecho daño, pero pensé, si fuera mi mujer, me gustaría que me lo dijeran. Has hecho lo correcto. Gracias. Ernesto se marchó y Eliana cerró la puerta. Se apoyó contra la puerta y se deslizó lentamente hasta sentarse en el suelo. Le temblaban las manos. Ahora ya no había ninguna duda. No había lugar para el autoengaño. Fabricio la engañaba. Traía a esa mujer a su casa, a su apartamento, a su cama. Utilizaba su dinero, su confianza, su amor. No sabía cuánto tiempo había permanecido así. Quizás 10 minutos, quizás media hora. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido y ojeras, pero su mirada era firme. No volvería a llorar, no se compadecería de sí misma. Actuaría. Fabricio llegó a casa tarde, alrededor de las 11. Eliana estaba sentada en la sala de estar, fingiendo leer. Él la saludó, pasó al dormitorio y se cambió de ropa. Luego salió y se sentó en un sillón. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, hojeando algo en su teléfono. Normal, trabajando. Bien. No hablaron más. Eliana lo observaba y ahora veía lo que antes no había notado.
Cómo sonreía mientras miraba el teléfono. Cómo escribía mensajes rápidamente. Cómo se levantaba de vez en cuando y se iba a otra habitación para hacer una llamada, diciendo que era por trabajo. Todo era tan obvio que Eliana se preguntaba cómo no lo había visto antes. O lo había visto, pero no quería admitirlo. Los días siguientes siguió observando. Fabricio empezó a quedarse fuera aún más a menudo. Llegaba a casa tarde, cansado, irritado. Apenas hablaba con Eliana, comía, se duchaba y se acostaba. A veces su teléfono sonaba por la noche y él se levantaba y salía al pasillo para contestar. Hablaba en voz baja, pero Eliana notaba el tono de su voz. Suave, tierno, muy diferente al que usaba para hablar con ella. Ella recopilaba información. Memorizaba la hora a la que él salía y volvía. Notaba los detalles. El nuevo perfume que había empezado a usar, el afeitado más cuidadoso, la nueva camisa que ella no había comprado. Todo ello encajaba en un cuadro, y el cuadro era muy claro. El sábado por la mañana, Eliana llamó a Isidora. Isi, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Quiero seguir a Fabricio. Quiero verlo con mis propios ojos. Pero yo sola no puedo. ¿Me ayudarás? Isidora se quedó callada. ¿Estás segura de que quieres verlo? Eliana, a veces es mejor no saber. No, tengo que saberlo. Tengo que verlo. Si no, él seguirá negándolo y yo seguiré dudando. Necesito pruebas, no para el juicio, ni para nadie. Para mí misma. Para estar segura. De acuerdo, estoy contigo. ¿Cuándo? Aún no lo sé. Dijo que esta noche se quedaría hasta tarde en el trabajo. Dice que tiene que terminar los documentos del viaje. Pero creo que es mentira. Voy a seguirlo para ver a dónde va. Si realmente va al trabajo, volveré a casa. Y si no, entonces llámame. Iré y lo seguiremos juntos. Gracias, Isi. De verdad, gracias. No me des las gracias. Para eso están las amigas. Eliana colgó el teléfono. Por la noche, cuando Fabricio se disponía a marcharse, ella le preguntó con la mayor indiferencia posible. ¿Vas a llegar tarde hoy? Sí, probablemente sobre las 10. Se me ha acumulado mucho trabajo. No me esperes para cenar. De acuerdo. Se marchó. Eliana esperó 5 minutos. Luego se vistió rápidamente. Cogió las llaves del coche y salió corriendo del edificio. Vio a Fabricio subirse al autobús en la parada. Se sentó en su coche y lo siguió, manteniendo la distancia. El autobús no se dirigía hacia su trabajo. Se dirigía al centro de la ciudad, a una zona donde había muchos cafés, restaurantes y tiendas. Eliana sentía cómo le latía el corazón. Siguió al autobús sin perderlo de vista. 20 minutos después, el autobús se detuvo en una gran plaza. Fabricio salió, miró a su alrededor y se dirigió por la calle. Eliana aparcó, salió del coche y lo siguió, tratando de no acercarse demasiado. Fabricio se detuvo frente al escaparate de una joyería y se quedó mirando las joyas. Luego sacó el teléfono y llamó a alguien. Hablaba sonriendo. Eliana se quedó de pie a la sombra del edificio, observando. A los pocos minutos, siguió caminando, giró por una callejuela y entró en una cafetería. Eliana se acercó y miró por la ventana. Fabricio estaba sentado solo en una mesa. Le pidió algo al camarero, así que estaba esperando a alguien. Eliana se alejó y se colocó de manera que pudiera ver la entrada, pero sin que la vieran. Sacó el teléfono y le escribió a Isidora. Está en una cafetería en el centro, esperando a alguien. Parece que hoy va a pasar lo que creo. Isidora respondió. Envíame la dirección. Voy para allá. Eliana le envió la ubicación y se puso a esperar. Pasaron 15 minutos. Entonces vio a una mujer joven acercarse a la cafetería. Pelo pelirrojo, maquillaje llamativo, vestido ajustado. Entró en la cafetería y Eliana vio cómo Fabricio se levantaba. La abrazaba y la besaba. No en la mejilla, en los labios. Eliana se quedó de pie, incapaz de moverse. Ahí estaba, la prueba. Lo había visto con sus propios ojos. Había visto a su marido besar a otra mujer. Cómo le sonreía, cómo le cogía de la mano, cómo se sentaban a la mesa, muy cerca el uno del otro. El coche de Isidora llegó unos minutos después. Eliana se sentó en el asiento del copiloto e Isidora la miró. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. ¿Y qué vas a hacer? Eliana miró la cafetería donde su marido estaba sentado con su amante y ya no sentía dolor. Solo una claridad fría y cortante. Voy a actuar.
Pero primero tengo que planearlo. Quiero que comprenda lo que ha perdido. Quiero que sienta lo que yo he sentido todas estas semanas. Humillación, impotencia, miedo. Isidora asintió. Entonces piénsalo. Yo te ayudaré. Lo que necesites, aquí estoy. Estaban sentadas en el coche, mirando la cafetería, y Eliana sentía que algo nuevo se encendía en su interior. No era dolor ni miedo, era determinación. Eliana se despertó temprano, aunque había dormido mal. Había pasado toda la noche dando vueltas al plan en su cabeza, imaginando cómo sucedería todo. Fabricio dormía a su lado, estirado en la cama, y ella lo miraba en la oscuridad, tratando de entender lo que sentía. Ira, dolor, desprecio. Probablemente todo eso, pero sobre todo, una fría determinación de llevar a cabo lo que había planeado. Por la mañana Fabricio estaba inusualmente animado. Se levantó, se duchó, se afeitó con más cuidado de lo habitual y se puso su mejor camisa, la azul claro que Eliana le había comprado por su cumpleaños el año pasado. Incluso silbaba algo mientras se peinaba frente al espejo. Eliana lo observaba desde la cocina mientras preparaba café y algo doloroso se le encogía por dentro. Él se estaba preparando para una cita. Se arreglaba y acicalaba como si ella, su esposa, no existiera. Fabricio salió del baño, entró en la cocina y se sirvió un café. «Buenos días. Hoy estás muy pálida. ¿Has dormido mal?» «Normal. Es solo que últimamente estoy cansada». «Sí, tienes la peluquería, mucho trabajo». Hablaba distraídamente, hojeando algo en el teléfono, sonriendo a la pantalla. Luego se dio cuenta. Levantó la vista. «Escucha, Eli. Esta noche tengo una cena de negocios importante. ¿Recuerdas que te hablé de esos socios de São Paulo? Vienen y quieren hablar de una colaboración. Mi jefe me ha encargado que me reúna con ellos, les enseñe la ciudad y les cause una buena impresión. Es importante para la agencia, ¿entiendes? Puede ser un contrato importante». Eliana asintió con la cabeza mientras daba un sorbo a su café. «Lo entiendo. Eso es. Y necesito tu tarjeta de crédito. Ayer me olvidé la mía en el trabajo. Está en el cajón de mi escritorio. Y hoy tendré que pagar el restaurante. Quizá el taxi. ¿Me prestas la tuya?» La miró con expectación y Eliana vio en sus ojos algo que la hizo sentir un escalofrío. Seguridad. Estaba absolutamente seguro de que ella le daría la tarjeta. De que, como siempre, no haría preguntas innecesarias, no dudaría. Se había acostumbrado a ello durante los años de matrimonio. A su confianza, a su disposición a ayudar, a que siempre estuviera a su lado, siempre le apoyara. «Por supuesto», dijo Eliana con calma. «Pero devuélvemela, ¿vale? La necesito». «Por supuesto. Gracias, eres genial». Le dio un beso en la cabeza, cogió la tarjeta que ella sacó de la cartera y la guardó en la suya. Luego se terminó el café, cogió la chaqueta y se marchó, despidiéndose con la mano. Eliana se quedó en la cocina, apretando la taza, y sintió como una fría ira se apoderaba de ella. Él ni siquiera pensó que ella pudiera sospechar algo. Ni siquiera intentó ocultar su buen humor. Estaba tan absorto en su mentira, en su traición, que dejó de verla por completo. Eliana esperó a que Fabricio cerrara la puerta, luego sacó el teléfono y llamó a Isidora. «Hola, ha cogido la tarjeta. Esta noche tiene una cena de negocios. Estoy lista». «Yo también. ¿A qué hora salimos?» «Dijo que la cena es a las 7. Creo que saldremos a las 7:30 para no perderlo». «¿Nos vemos en mi casa?» «Estaré allí a las 6:30. Eliana, ¿estás segura de que quieres hacerlo? Aún estás a tiempo de cambiar de opinión». «No voy a cambiar de opinión. Tiene que entender que todo ha terminado. Tiene que sentir lo que yo he sentido». «De acuerdo. Entonces, hasta esta noche». Eliana colgó el teléfono. El día en el salón pasó como en una nube. Atendió a las clientas, habló con los estilistas, revisó los gastos, pero sus pensamientos estaban lejos. Repasaba mentalmente el plan para la noche. Imaginaba cómo entraría en el restaurante, cómo se acercaría a la mesa, cómo miraría a Fabricio a los ojos. Y cada vez que lo imaginaba, se sentía más tranquila por dentro, más fría, más dura. A las 6 de la tarde cerró el salón y se fue a casa. Se cambió a unos vaqueros oscuros y una blusa sencilla, nada llamativo, nada que atrajera la atención. Se maquilló lo mínimo.
Se recogió el pelo en una coleta. No quería que la reconocieran enseguida. Quería observar, ver todo con sus propios ojos antes de actuar. Isidora llegó justo a las 6:30. Eliana bajó a su coche y se sentó en el asiento del copiloto. Isidora miró a su amiga y en sus ojos se reflejaba la inquietud. ¿Cómo estás? Bien. Vamos. Se dirigieron al centro de la ciudad. Eliana le envió a Fabricio un mensaje neutro. Buena suerte en la cena. Espero que todo salga bien. Él respondió un minuto después. Gracias, Sol. Te quiero. Eliana leyó el mensaje y sonrió. Sol. Él la llamaba así cuando quería algo o cuando se sentía culpable. Y las palabras te quiero ahora sonaban como una burla. Llegaron al restaurante Belvedere a las 7:15. Era un local prestigioso en la zona comercial de la ciudad, con techos altos, ventanas panorámicas y precios que podían sorprender a alguien desprevenido. Eliana había estado allí un par de veces en reuniones de negocios con proveedores. Sabía que la cuenta media para dos personas superaba fácilmente los $300, y si se pedía vino, incluso los 500. Aparcaron enfrente, de manera que pudieran ver la entrada. Isidora apagó el motor y se pusieron a esperar. Pasaron 10 minutos. Entonces apareció una figura familiar. Fabricio caminaba por la acera con un ramo de rosas rojas en las manos. Eliana apretó los puños. Rosas. Le había comprado rosas. Con su dinero, con su tarjeta de crédito. Fabricio entró en el restaurante. Eliana e Isidora esperaron 5 minutos más. Luego también salieron del coche y se dirigieron a la entrada. En la puerta les recibió el maître, impecablemente vestido. Buenas noches, señoras. ¿Tienen reserva? No, respondió Eliana. Pero nos gustaría una mesa para dos, preferiblemente en un rincón alejado del salón, desde donde se vea todo el restaurante. El maître miró su tableta y asintió. Hay una mesa libre. Síganme, por favor. Los condujo a través del salón. El restaurante estaba lleno aproximadamente a la mitad. Sonaba música jazz en un volumen bajo y los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas. Eliana miró a su alrededor, buscando a Fabricio con la vista. Y lo encontró. Estaba sentado junto a la ventana, en una mesa para dos, estudiando el menú. Las rosas estaban sobre la silla de al lado. Estaba solo, por ahora solo. El maître lo sentó en una mesa en la esquina, tal y como había pedido Eliana. Desde allí se veía todo el salón, incluida la mesa de Fabricio. Pero ellos no se veían bien. La penumbra y una columna les tapaban la vista. Perfecto. Estás aquí sentada y te das cuenta de que el mundo está lleno de canallas, dijo Isidora en voz baja mirando a Fabricio. Rosas, restaurante. Él interpreta el papel de héroe romántico. Con tu dinero. Espera, esto es solo el principio, dijo Eliana. Sacó el teléfono y abrió la aplicación del banco. Comprobó el saldo de la tarjeta. Todo estaba en su sitio. La tarjeta estaba activa. Pidieron agua y ensaladas, para que pareciera. El camarero se marchó y volvieron a concentrarse en la mesa de Fabricio. Pasaron 7 minutos y Eliana vio a una mujer joven entrar en el restaurante. Llevaba el pelo pelirrojo suelto, cayéndole en ondas sobre los hombros. Llevaba un vestido ajustado, de color rojo brillante y tacones altos. El maquillaje era llamativo, con los labios pintados a juego con el vestido. Miró alrededor del salón, vio a Fabricio y sonrió. Una sonrisa amplia y alegre. Se dirige hacia él y Eliana ve cómo se mueve su figura, cómo balancea deliberadamente las caderas para llamar la atención. Fabricio se levanta cuando ella se acerca. La toma de la mano, la atrae hacia él y la besa. No en la mejilla, no con modestia, en los labios largamente, a la vista de todos. Luego le entregó las rosas y ella se rió. Apretó el ramo contra su pecho y lo besó de nuevo. Se sentaron y Fabricio le tomó la mano por encima de la mesa. Le decía algo, sonriendo. Eliana observaba la escena y sentía que algo se rompía dentro de ella. No era el corazón. Ese ya estaba destrozado. Algo más. Las últimas ilusiones, las últimas esperanzas de que todo fuera un error, un malentendido. Elia, Isidora le puso la mano sobre la suya. Tienes que respirar. Te has puesto pálida. Estoy bien. Podemos irnos. Ya lo has visto todo. No hay por qué seguir torturándote. No, quiero esperar a que traigan la cuenta.
Quiero ver su cara. Un camarero se acercó a la mesa de Fabrizio. Empezaron a pedir, eligieron durante mucho tiempo. Se aconsejaron mutuamente. Eliana vio cómo Dalila señalaba con el dedo el menú, cómo Fabrizio asentía y sonreía. El camarero anotó el pedido y recomendó algo. Luego pidieron vino. El camarero asintió y se marchó. ¿Quieres adivinar cuánto pedirán? Isidora hablaba con aparente ligereza, tratando de relajar el ambiente. Apuesto por 400 reales como mínimo. ¿Más? Eliana observaba cómo Dalila reía, cómo echaba el pelo hacia atrás, cómo se inclinaba hacia Fabrizio a través de la mesa. Ella es de las que piden lo más caro, y él no la detendrá. Se hará pasar por un príncipe generoso. El camarero trajo el vino. Fabricio examinó la etiqueta y asintió con aprobación. Llenaron las copas y brindaron. Bebieron, conversaron y se rieron. Eliana los observaba y pensaba en cuántas veces Fabricio le había dicho que no tenían dinero para vacaciones, para muebles nuevos, para reparar el coche. Cuántas veces se había quejado de que su sueldo era bajo y de que la vida era cara. Y ahora estaba sentado en un restaurante caro, pidiendo vino a 150 reales la botella y mirando a esa chica como si fuera el centro del universo. Trajeron los aperitivos: ostras caras, ceviche de dorada, tartar de atún. Dalila parloteaba algo, probaba los platos y cerraba los ojos de placer. Fabrizio le daba de comer con el tenedor y ella se mordía juguetonamente los labios y se reía. Eliana se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando. «Quizás deberíamos irnos», propuso Isidora de nuevo. «Eli, te estás torturando». «No, esperaré». Pasó casi una hora. Trajeron los platos principales: filete para Fabrizio, langosta para Dalila, más vino, postres, café. Comían sin prisas, disfrutando, conversando. Fabrizio cogió el teléfono varias veces para comprobar algo. Una vez le mostró la pantalla a Dalila y ella se rió, tapándose la boca con la mano. Eliana estaba sentada inmóvil e Isidora veía lo tensos que tenía los hombros y lo apretados los dientes. Conocía a su amiga desde hacía tiempo suficiente como para saber que Eliana no era de las que montaban escándalos. Era de las que actuaban con frialdad y calculadora. Y ahora estaba esperando su momento. Finalmente, Fabrizio levantó la mano para llamar al camarero. Pidió la cuenta. El camarero asintió y se marchó. Eliana sacó el teléfono y abrió la aplicación del banco. Encontró su tarjeta de crédito en la lista. Su dedo se detuvo sobre el botón de bloqueo. «Ahora», susurró. El camarero regresó con una carpeta de cuero con la cuenta. La dejó sobre la mesa delante de Fabrizio. Este la abrió, echó un vistazo y ni siquiera pestañeó. Sacó la cartera del bolsillo, extrajo la tarjeta de Eliana y la guardó en la carpeta. El camarero la cogió y se dirigió a la barra. «Ahora», repitió Eliana. Observó cómo el camarero se acercaba al terminal y pasaba la tarjeta. Y pulsó el botón de bloqueo. El camarero frunció el ceño y volvió a pasar la tarjeta. Se quedó mirando el terminal. Luego se dio la vuelta y volvió a la mesa de Fabrizio. Eliana e Isidora observaron cómo cambiaba la expresión de Fabrizio. Primero, desconcierto, luego, perplejidad. Cogió la tarjeta y la miró como si ella pudiera explicarle qué pasaba. Sacó el teléfono y empezó a comprobar algo en la aplicación del banco. Su rostro se volvía cada vez más tenso. Dalila lo miraba, primero con curiosidad, luego con creciente inquietud. «¿Qué pasa?». Eliana no oyó sus palabras, pero leyó sus labios. Fabricio levantó la mano para indicarle que esperara. Marcó un número de teléfono y se lo llevó a la oreja. Hablaba rápido, nervioso. Al parecer estaba llamando al banco. Habló durante unos minutos y luego colgó. Su rostro estaba pálido. «La tarjeta está bloqueada», le dijo a Dalila. Ahora Eliana estaba lo suficientemente cerca como para oír fragmentos de la conversación. «¿Qué? ¿Cómo que bloqueada?». Dalia alzó la voz. «No lo sé. Quizás sea un error técnico. Ahora mismo volveré a llamar». Volvió a marcar el número, pero le temblaban las manos. El camarero estaba a su lado, esperando pacientemente. El gerente del restaurante, un hombre de unos 45 años con un elegante traje, se acercó a la mesa. «Buenas noches. ¿Hay algún problema?». Fabricio levantó la vista y en sus ojos se reflejaba la desesperación. «Mi tarjeta no funciona. ¿Hay algún error? Estoy intentando solucionarlo». «Entiendo».
¿Tiene otra tarjeta o quizá dinero en efectivo? Fabricio metió la mano en el bolsillo, sacó su tarjeta y se la entregó al camarero. Este se marchó y volvió al cabo de un minuto. Lo siento, señor, pero esta tarjeta no tiene fondos suficientes. La cuenta asciende a 528 reales. Dalila exhaló bruscamente. Fabricio, ¿qué pasa? Dijiste que tenías dinero. Lo tengo, solo que hay algún problema con la tarjeta de mi esposa. Ahora voy a... ¿De tu esposa? La voz de Dalila se hizo más fuerte. ¿Has usado la tarjeta de tu esposa? Varios clientes de las mesas vecinas giraron la cabeza para mirar la escena que se estaba desarrollando. El gerente frunció los labios, claramente molesto por el escándalo que se estaba produciendo en su local. Señor, por favor, resolvamos esto con calma. Quizás pueda llamar a alguien, pedir que le transfieran dinero. Fabricio cogió el teléfono y empezó a marcar un número. Seguramente estaba llamando a Eliana. Eliana vio cómo se iluminaba la pantalla de su teléfono con la llamada. No respondió. Simplemente observó cómo él esperaba, cómo colgaba después de varios tonos. Lo intentaba de nuevo. Ella volvía a no responder. No contesta, dijo Fabricio, más para sí mismo que para ella. Luego miró a Dalila. ¿Tienes dinero? ¿Qué? ¿En serio? ¿Me invitaste al restaurante y ahora me pides que pague? Dalila se levantó y cogió su bolso. No me lo puedo creer. Dijiste que lo tenías todo controlado, que eras un agente de viajes rico, y en realidad eres un mendigo que vive del dinero de su mujer. Su voz resonó por todo el salón. Ahora todo el mundo miraba hacia su mesa. El gerente intentó calmar la situación, pero Dalila estaba fuera de sí. Me voy, y no te atrevas a volver a llamarme. Se dio la vuelta y se precipitó hacia la salida, haciendo sonar sus tacones contra el suelo. Fabricio intentó levantarse para detenerla, pero el gerente le puso la mano en el hombro. Señor, todavía tiene que pagar la cuenta. Yo no puedo, no tengo dinero. Mi mujer me ha bloqueado la tarjeta. Entonces me temo que tendré que llamar a la policía. O puede dejar algún depósito aquí hasta que solucione el pago. Fabricio se quedó de pie, pálido, perdido, y Eliana vio cómo intentaba pensar qué hacer. En ese momento, ella se levantó. Isidora también se levantó, siguiendo a su amiga. Atravesaron el salón y los clientes las miraron con curiosidad. Se acercaron a la mesa de Fabricio. Él levantó la vista y se quedó paralizado. Su rostro se volvió blanco como la tiza. Eliana, ¿qué estás? Eliana lo miró con calma, casi con indiferencia. Luego dirigió la mirada al gerente. Buenas noches. Este hombre ha utilizado mi tarjeta de crédito sin mi permiso. La bloqueé en cuanto me enteré. No voy a pagar la cuenta. El gerente miró de Eliana a Fabricio. Pero señora, es mi marido, continuó Eliana, con el mismo tono tranquilo. Y esta es su amante, a la que ha traído al restaurante con mi dinero. Creo que ahora tendrá que lidiar con las consecuencias de sus decisiones. Se volvió hacia la puerta donde estaba Dalila, desconcertada, sin haber tenido tiempo de salir y observando lo que sucedía con los ojos muy abiertos. No te preocupes, querida, dijo Eliana, mirándola directamente a los ojos. Ahora es todo tuyo. Con todas sus deudas, con todas sus mentiras, sin dinero y sin honor. Disfrútalo. Dalila abrió la boca, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió corriendo del restaurante. Eliana se volvió hacia Fabricio por última vez. Adiós, Fabricio. Deja las llaves al conserje. Ya no tienes que volver al apartamento. Eli, espera, podemos hablar. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Y lo vi todo con mis propios ojos. Se acabó el juego. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, con Isidora a su lado. Fabricio la llamó, pero ella no se volvió. Salieron del restaurante al aire fresco de la noche, y Eliana finalmente respiró hondo. Sentía un vacío en el pecho, pero no era el mismo vacío que la había atormentado durante las últimas semanas. Era un alivio. Libertad. Isidora la abrazó por los hombros. Estuviste magnífica, tranquila como el hielo. Él no se lo esperaba. Nadie se lo espera cuando la mentira sale a la luz ante todos. Se subieron al coche. Isidora arrancó el motor, pero no se movió del sitio. Se volvió hacia Eliana. ¿Cómo estás? Eliana miró por la ventana.
a las luces del restaurante, a la gente que pasaba por la calle. Estoy bien, de verdad. Por primera vez en mucho tiempo siento que vuelvo a controlar mi vida. ¿Y él? ¿Qué crees que hará? No lo sé. Y sinceramente, no me importa. Que se las arregle solo. Es un hombre adulto. Ya es hora de que aprenda a responsabilizarse de sus actos. Isidora asintió, sonrió y arrancó. Atravesaron la ciudad nocturna y Eliana miró por la ventana, sintiendo que cada minuto se sentía más aliviada. Por delante le esperaba el último capítulo de esta historia, el último paso, y estaba lista para darlo. Isidora llevó a Eliana a casa y le ofreció quedarse, pero Eliana se negó. Gracias, pero quiero estar sola. Tengo que prepararme para su regreso. ¿Estás segura? Puede ponerse agresivo. A los hombres no les gusta que los humillen en público. Podré manejarlo. Si pasa algo, te llamaré a ti o a los vecinos. No te preocupes. Isidora aceptó a regañadientes y se marchó. Eliana subió al apartamento, encendió la luz y recorrió las habitaciones. Todo estaba en su sitio, en silencio, tranquilo. Se sentó en el sofá y se puso a esperar. Sabía que Fabricio vendría. No podía evitarlo. No tenía a dónde ir. Su amante se había escapado. No tenía dinero. Su orgullo estaba por los suelos. Vendría e intentaría justificarse o la atacaría. Eliana se preparó para cualquier eventualidad. Pasó una hora. Eliana permaneció inmóvil, escuchando el silencio del apartamento. Pensaba en que ayer ese silencio la oprimía, la hacía sentir sola, y hoy le parecía casi tranquilizador, como si el apartamento también hubiera suspirado aliviado, liberándose de la mentira que impregnaba cada rincón. El sonido de la llave en la cerradura la hizo enderezarse. La puerta se abrió y entró Fabricio. Tenía un aspecto desaliñado, la camisa arrugada, el pelo revuelto, la cara roja, ya fuera por ira o por vergüenza. Cerró la puerta, se apoyó contra ella y miró a Eliana. Durante unos segundos se miraron en silencio. ¿Cómo has podido? Su voz era ronca, quebrada. ¿Cómo has podido montar semejante espectáculo? ¿Avergonzarme delante de todos? Eliana no respondió. Simplemente lo miró, y en su mirada no había ni ira ni triunfalismo, solo una fría serenidad. «¿Me has estado siguiendo?» Fabricio se apartó de la puerta y se acercó a ella. «Lo has montado todo. Has bloqueado la tarjeta a propósito para humillarme. No lo he montado. Solo te he dado la oportunidad de mostrar quién eres en realidad. Y lo has hecho. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes juzgarme? ¿Controlarme? No te controlo, Fabricio. Simplemente ya no quiero formar parte de tu mentira». Caminó por la habitación y se pasó la mano por el pelo nerviosamente. Está bien, lo reconozco. Sí, tuve una aventura, pero no significaba nada. Fue un error, ¿entiendes? Una tontería. Ella misma, ella me sedujo. Yo no quería, pero... ¿No querías? Eliana se levantó y por primera vez su voz sonó firme. ¿No querías traerla aquí, a nuestra casa? ¿No querías comprarle perfumes con mi dinero? ¿No querías llevarla a restaurantes, comprarle rosas, besarla delante de todo el mundo? Fabricio, deja de mentir. Deja de mentirme y deja de mentirte a ti mismo. Se detuvo y se volvió hacia ella. Piensa tú misma por qué ha pasado esto. Si siempre estás ocupada, el salón, las clientas, el trabajo, te olvidaste de mí. Me sentía solo y necesario. Me faltaba atención, cariño. Y lo encontré en otro lugar. Eliana sonrió. Y había tanta amargura en esa sonrisa que Fabricio se calló. ¿Entonces es culpa mía? ¿Soy culpable de haber trabajado demasiado para mantenernos a los dos? ¿De haber construido un negocio que te alimentaba, te vestía y te permitía vivir en un apartamento decente? Tú ganas una miseria, Fabricio. Siempre la has ganado, y yo nunca te lo he reprochado, nunca te he hecho sentir inferior. Te quería tal y como eres. ¿Y tú qué has hecho? Me has traicionado, me has deshonrado, y ahora intentas culparme de tu propia mezquindad. No soy un canalla, levantó la voz y dio un paso hacia ella. Soy un ser humano. Cometí un error, sí, pero estoy dispuesto a arreglarlo todo. Perdonaré a esa chica. Empezaremos de nuevo. Elie, por favor, intentémoslo otra vez. Eliana negó con la cabeza. No, no vamos a empezar de nuevo. Hemos terminado. Recoge tus cosas y vete.
Fabricio se quedó paralizado. Luego su rostro se contrajo y ella vio ira en él. ¿Qué? ¿Me estás echando? Sí. Este es mi apartamento también. He vivido aquí durante 12 años. No puedes echarme así como así. Sí que puedo. El apartamento está a mi nombre. Lo compré con mi dinero, con el dinero de la venta del salón cuando nos mudamos. Tú no invertiste ni un real en él. Legalmente es mi vivienda, y no quiero que te quedes aquí. Fabricio palideció y luego se sonrojó. Sus ojos se entrecerraron. Así que eso es. ¿Ahora te acuerdas de quién paga aquí? ¿Has decidido hacer alarde de tu dinero? ¿Convertirme en un pobre fracasado? No te estoy convirtiendo en nada. Solo constato los hechos. Has vivido de mi dinero durante más de 10 años. Has aprovechado mi trabajo, mis recursos, y además me has engañado. Ahora ese juego ya no funciona. Recoge tus cosas. No me iré a ninguna parte. Sí que te irás. Fabricio se acercó bruscamente a ella y la agarró del brazo. La apretó con fuerza, haciéndole daño. Eliana intentó zafarse, pero él la sujetaba con fuerza. ¿Crees que puedes disponer de mí? ¿Crees que me iré sin más, moviendo la cola? No, Eliana. No permitiré que me humilles otra vez. Suéltame. No. Me escucharás. Tú. Eliana tiró de su mano con todas sus fuerzas y Fabricio la soltó. Ella retrocedió un paso y se frotó la muñeca, donde ya se veían las marcas rojas de sus dedos. Lo miró y en sus ojos no había miedo, solo determinación. Si vuelves a tocarme, llamaré a la policía. Mientras tanto, vete. Ahora mismo. Te he dicho que no me voy a ir a ningún sitio. Esta es mi casa. No puedes echarme. Eliana se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Fabricio corrió tras ella, la agarró por el hombro e intentó girarla, pero ella se soltó, abrió la puerta de par en par y salió corriendo al rellano. Le latía el corazón, le temblaban las manos, pero no se detuvo. Bajó un piso y llamó a la puerta de Ernesto. Se oyeron pasos desde dentro y la puerta se abrió. Ernesto estaba en ropa de casa, con un libro en las manos. Al ver a Eliana, con su aspecto desaliñado y las marcas rojas en la muñeca, frunció el ceño. «Señora Eliana, ¿qué ha pasado?» «Ernesto, necesito ayuda. Mi marido se niega a salir del piso. Me ha agarrado y me amenaza. No puedo controlarlo yo sola. ¿Puede ayudarme?» Ernesto no hizo preguntas innecesarias. Simplemente asintió, cogió las llaves y salió al rellano. «Espere aquí. Voy a llamar a alguien más». Subió al piso de Eliana y llamó a la puerta de enfrente de su apartamento. Abrió Jorge, un hombre corpulento y con el rostro ceñudo. Ernesto le dijo algo en voz baja, y Jorge asintió con la cabeza y salió. Luego subieron aún más arriba y al cabo de un minuto bajaron los tres. Con ellos estaba Rubén, el vecino de arriba, un hombre robusto de 38 años con tatuajes en los antebrazos. «Señora Eliana, muéstrenos dónde está su marido», dijo Ernesto con calma. Subieron a su piso. La puerta del apartamento estaba abierta y se oía la voz de Fabricio. Gritaba algo, maldecía a Eliana. Ernesto entró primero, seguido de Jorge y Rubén. Eliana los siguió. Fabricio estaba de pie en medio de la sala, rojo y despeinado. Al ver a los tres hombres, se quedó paralizado. «¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?» «Somos vecinos», dijo Ernesto con voz tranquila. «La señora Eliana nos pidió ayuda. Ella le pide que abandone el apartamento. Creo que debería escucharla. Esto no es asunto suyo. Son problemas familiares. Lárguense». Jorge dio un paso adelante y cruzó los brazos sobre el pecho. Era una cabeza más alto que Fabricio y mucho más ancho de hombros. «Señor, será mejor que se vaya voluntariamente. No empeore la situación». «No me iré a ningún sitio. Este es mi apartamento. No tienen derecho». «El apartamento pertenece a la señora Eliana», intervino Rubens con voz severa. «No queremos montar una escena. Recoja sus cosas y váyase». Fabricio los miraba y se notaba en su rostro que estaba tratando de decidir si valía la pena resistirse. Luego su mirada se posó en Eliana, que estaba parada en la puerta, y estalló. «Tú trajiste a estos matones para echarme. ¿Cómo te atreves? Soy tu marido». «Ya no eres mi marido», dijo Eliana en voz baja. «Eres un extraño que me ha traicionado. Vete». Fabricio se abalanzó sobre ella, pero Jorge lo detuvo, sujetándolo por el hombro.
Fabricio intentó zafarse y gritó: «¡Suéltame! ¡No te atrevas a tocarme! ¡Llamaré a la policía!». «Llámala», dijo Ernesto con calma. «Esperaremos. Pero creo que la policía estará del lado de la dueña del apartamento, que pide a un invitado no deseado que abandone su vivienda». Fabricio se retorció una vez más, pero Jorge lo sujetaba con fuerza. Rubén se acercó y lo cogió por el otro brazo. «No se resista. Prepare una bolsa con sus cosas y le acompañaremos a la salida». «No iré. Suéltenme. Suéltenme. He dicho». Fabricio comenzó a forcejear, tratando de escapar. Gritaba, los insultaba, los llamaba mercenarios, perros de Eliana. Jorge y Rubens lo sujetaron pacientemente, sin reaccionar a los insultos. Ernesto fue al dormitorio, encontró una bolsa de deporte y empezó a meter en ella la ropa, los zapatos y las cosas personales de Fabricio. Volvió al cabo de unos minutos con la bolsa llena. «Listo, podemos irnos». «No me iré. No pueden obligarme». «Sí que podemos». Rubén asintió a Jorge y comenzaron a arrastrar a Fabricio hacia la puerta. Él se resistía con todas sus fuerzas. Se aferraba al marco de la puerta, a la barandilla, se resistía con los pies. Gritaba que se arrepentirían, que los demandaría, que responderían por ello. Pero los dos hombres eran más fuertes. Lo arrastraron al rellano de la escalera y Fabricio intentó golpear a Rubens, lanzando un puñetazo. Rubens lo esquivó fácilmente, le agarró el brazo y se lo retorció a la espalda. «No lo haga, señor. No empeore las cosas». Comenzaron a bajarlo por las escaleras. Fabricio seguía gritando, amenazando, maldiciendo. Su voz resonaba en el vestíbulo y varios vecinos curiosos se asomaban desde sus apartamentos. Eliana lo seguía, agarrándose a la barandilla, y con cada escalón sentía cómo se le aliviaba el corazón. En la planta baja, Jorge y Rubén empujaron a Fabricio fuera de la puerta del edificio. Ernesto tiró la bolsa con sus cosas detrás de él. Fabricio tropezó, casi se cae, y se volvió hacia ellos. Su rostro estaba desfigurado por la ira y la humillación. «Os arrepentiréis de esto, todos vosotros, especialmente tú, Eliana. Lo lamentarás». «Adiós, Fabricio». Eliana lo miró por encima de los hombros de sus vecinos, y en su voz no había ni una pizca de pesar, solo cansancio. «No intentes volver. Hoy mismo cambiaré las cerraduras». Fabricio abrió la boca para responder, pero Jorge dio un paso adelante y se cayó. Cogió la bolsa y se marchó tambaleándose, lanzando maldiciones por encima del hombro. Ernesto, Jorge y Rubén volvieron al portal. Eliana estaba de pie junto a la escalera, apoyada contra la pared. Sentía que las piernas le fallaban. «Gracias, muchísimas gracias. No sé qué habría hecho sin ustedes». «No hay de qué, señora Eliana». Ernesto le puso la mano en el hombro. «Nadie se merece un trato así, especialmente en su propia casa». «Si vuelve, avísenos», añadió Jorge. «Estaremos cerca». «Gracias. De verdad, gracias». Rubén asintió. «Conozco a un cerrajero que cambia cerraduras. Puedo llamarlo ahora mismo si quiere. Puede venir en una hora». «Sí, por favor. Se lo agradeceré mucho». Rubén sacó el teléfono, se apartó y empezó a marcar el número. Ernesto acompañó a Eliana hasta la puerta. «¿Necesita ayuda? Quizás sea mejor que no se quede sola hoy». «No, gracias. Me las arreglaré. Necesito estar sola, para pensar en todo». «Lo entiendo. Si necesitas algo, estoy abajo». Eliana volvió al apartamento. Cerró la puerta y se apoyó contra ella con la espalda. Silencio. Por fin, silencio de verdad. No ese que oprimía y hacía sentir soledad, sino ese que traía paz. 40 minutos después llegó el técnico. Un hombre mayor con una caja de herramientas. Trabajó rápido y en silencio, cambiando las cerraduras por otras nuevas. Eliana se quedó de pie junto a él, observando. Cuando terminó, le entregó 2 juegos de llaves nuevas. «Listo, señora. Las llaves antiguas ya no sirven». Eliana le pagó y lo acompañó a la puerta. Se quedó sola. Se sentó en el sofá y miró el apartamento. Todavía estaba lleno de huellas de Fabricio. Sus libros en la estantería, su chaqueta en el perchero, sus zapatillas junto a la cama. Tendría que recogerlo todo, tirarlo o regalarlo. Pero hoy no. Hoy solo quería dormir. Se acostó y por primera vez en mucho tiempo se durmió tranquilamente. Sin inquietud, sin miedo. Simplemente se sumergió en la oscuridad
y durmió hasta la mañana sin soñar. Se despertó con el sonido del despertador. Afuera ya había amanecido. El sol se colaba a través de las cortinas. Eliana se levantó, se duchó y se vistió. Se preparó para ir al trabajo. En el salón se encontró con Mariana, que la miró con sorpresa. Eli, qué bien que hayas venido. Pensaba que quizá hoy te tomarías el día libre. Ayer, bueno, he oído algo de la vecina de mi hermana, que vive en tu barrio. Dicen que hubo algún escándalo. Eliana sonrió. Los chismes se propagan más rápido que la luz. Sí, lo hubo. Eché a mi marido. Me estaba engañando. Mariana se acercó. Dios mío, Eli, lo siento mucho. ¿Cómo estás? Estoy bien. De verdad. Incluso mejor que bien. Por fin hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Mariana la abrazó. Si necesitas ayuda, lo que sea, solo tienes que decirlo. Gracias. Pero por ahora solo quiero trabajar. Eliana se sumergió en el trabajo. Atendía a las clientas, revisaba los gastos, hablaba con los proveedores. El trabajo siempre había sido su salvación, y ahora estaba agradecida por la oportunidad de distraerse, de concentrarse en algo comprensible y controlable. Durante la pausa para comer, su madre la llamó. Eliana, Isidora me ha contado lo que pasó. ¿Cómo estás? Bien, mamá, de verdad. Bien hecho, estoy orgullosa de ti. Has hecho lo correcto. Ese hombre no te merecía. Gracias, mamá. Si necesitas ayuda, siempre estaré ahí. Recuérdalo. Lo recordaré. Gracias. Hablaron un poco más y Eliana sintió cómo las palabras de su madre la reconfortaban por dentro. Benedita nunca había sido una mujer blanda, pero en su dureza había un verdadero cariño. Por la tarde, Isidora llegó al salón. Entró con 2 vasos de café y una caja de pasteles. Pensé que necesitaría recargar energías. La cafeína y el azúcar hacen maravillas. Eliana se rió, y fue la primera vez que lo hacía de verdad en mucho tiempo. Gracias, Isi. Pasa. Pasaron al pequeño despacho de Eliana, en la parte trasera del salón. Se sentaron y colocaron los pasteles sobre la mesa. Isidora miró atentamente a su amiga. Cuéntame cómo ha ido todo. Eliana le contó lo de la noche anterior, lo de Fabricio, lo de los vecinos, lo de cómo lo sacaron del apartamento. Isidora escuchaba, a veces asintiendo con la cabeza, a veces sonriendo. Se lo merecía. Lástima que no pudiera ver su cara cuando te vio en el restaurante. Valió la pena. Todo valió la pena. Se quedaron sentadas en silencio, tomando café. Luego Isidora puso su mano sobre la de Eliana. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que ahora vuelves a ser libre. Eliana miró a su amiga y luego volvió la cabeza hacia la ventana. Detrás de ella había una calle animada, la gente iba a sus asuntos, los coches pasaban, su salón funcionaba, las clientas iban y venían satisfechas. La vida continuaba. Su vida. La que había construido con sus propias manos, con su trabajo, con su voluntad. Sí, dijo en voz baja. Soy libre. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió dolor, ni miedo, ni ansiedad. Sintió alivio, ligereza, como si la pesada carga que había arrastrado durante años finalmente se hubiera caído de sus hombros. Lo que le deparaba el futuro era una incógnita, pero ya no le daba miedo. Había superado la traición, había superado la humillación, había superado el dolor, había resistido, y ahora podía seguir adelante.